El Dalai Lama besó a un niño en la boca e incluso le pidió que le chupara la lengua. El mundo evidentemente lo condenó, pero por desgracia, esta no es la primera vez que ocurren cosas así, ya que numerosos líderes religiosos han abusado de menores durante décadas. Guilty offenses charged indecent assault and battery on a child under 14 years of age. Él es John Gigan, un sacerdote que abusó sexualmente de más de 130 niños en diferentes parroquias. Sin embargo, solamente fue condenado a 10 años de prisión por abusar de un niño en una piscina, pero nunca cumpliría su condena debido a que le quitaron la vida en prisión. Estos casos de abuso, desafortunadamente, son solo pocos casos conocidos. La verdad es que han existido miles de casos de abusos sexuales contra menores cometidos por líderes religiosos, solamente que los altos mandos religiosos cubren estos casos de abuso y en lugar de castigar a los sacerdotes, los cambian de parroquia, los envían a centros de rehabilitación y posteriormente los reincorporan a sus tareas, lo que hace que este tipo de abusos sigan aumentando. Pero la Iglesia Católica no ha sido la única que ha cometido actos atroces contra menores, sino que otro tipo de sectas también han cometido atrocidades contra menores. Él es Warren Jeffs, pero no dejes que su rostro te engañe. Bajo esa apariencia de buena persona se esconde en realidad un monstruo. Warren Jeffs fue líder de una secta religiosa que defendía y practicaba la poligamia, pero no solo eso, esta secta religiosa también se vio envuelta en acusaciones de incesto y de abusos a menores. Warren Jeffs, líder de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se hacía pasar por un buen líder religioso, decía guiar a su congregación hacia el paraíso. Sin embargo, lo que en realidad hacía era satisfacer sus oscuros deseos, sometiendo a las mujeres, pues las mujeres de la secta eran como esclavas, destinadas a procrear y ser usadas como moneda de cambio. Les hacía creer que si no obedecían sus órdenes, se irían al infierno. Los líderes religiosos se hacían pasar por los elegidos de Dios mientras abusaban de las mujeres bajo el lema reza y obedece. Prueba de esto fue Rebeca, quien con 19 años la casaron con un hombre de 85 años. Incluso el líder Warren Jeffs tenía 78 esposas, de las cuales 28 de ellas eran menores de edad. Posteriormente, Warren Jeffs fue condenado a cadena perpetua por la de una niña de 12 años y un adolescente de 15. Una de las pruebas fue la grabación de un audio de la segunda de las violaciones cometida delante de varias de sus esposas. Con el tiempo, la policía se enteró de las violaciones que ocurrieron en aquella secta religiosa, porque muchas mujeres denunciaron los abusos que estaban viviendo. Fue así que Warren Jeffs enfrentó múltiples cargos de abusos sexuales contra menores. La ironía y la belleza de todo esto era que dentro de aquella secta, las mujeres eran vistas como ciudadanas de segunda clase. Sin embargo, fueron las mujeres las que se enfrentaron a este monstruo para así poder recuperar su libertad y también para evitar que más mujeres y niñas fueran esclavizadas sexualmente. Si bien este es un caso grave, en otras partes del mundo, otros falsos profetas han asesinado a cientos de personas, lo que demuestra lo peligroso que puede resultar confiar en las personas equivocadas. En África, los líderes de una secta religiosa quemaron vivas a más de 700 personas. En Uganda, cientos de personas fueron encerradas dentro de una iglesia y sus líderes religiosos les prendieron fuego desde afuera. La escena parecía el mismísimo infierno. Cientos de personas eran quemadas vivas. Había gritos desesperados para que las dejaran salir y el olor a carne quemada podía olerse a kilómetros. Fue una verdadera masacre. Las personas asesinadas eran miembros de un supuesto movimiento para la restauración de los 10 mandamientos de Dios, una secta del día del juicio final que creía que el mundo se acabaría a comienzos del año 2000. Los líderes religiosos eran Credonia Werinde y Joseph Kibwetere, quienes dijeron que habían tenido visiones de la Virgen María. De esa manera, atrajeron a numerosos creyentes, organizaron el movimiento como grupo y dijeron que su objetivo era obedecer los 10 mandamientos y predicar la palabra de Dios. Sin embargo, las personas que creyeron en ellos no se imaginaban el infierno que les esperaría.
Al principio, esta secta creó una comunidad autosuficiente, personas que cultivaban sus propios alimentos, administraban sus propias escuelas y contribuían con la mano de obra. Sin embargo, los líderes religiosos mantenían un control estricto de la comunidad y parecían estar al tanto de cada pecado que ocurría por la zona. Quizá fue esto lo que los llevó a cometer esa gran masacre, o quizá los líderes religiosos jamás fueron buenas personas y su intención siempre fue sacrificar a cientos de personas en nombre del mal. Al parecer, los líderes de la secta también pudieron haber cometido asesinatos y torturas antes de la masacre final. En la zona se encontraron numerosas fosas amplias y profundas, donde se recuperaron decenas de cuerpos que se cree que fueron arrojados durante varios años, y también se encontraron 2 fosas más que se cree que fueron utilizadas como cámaras de tortura. Todavía no está claro qué fue lo que motivó a 2 miembros ordinarios de la sociedad en líderes de una secta que masacró a sus fieles creyentes. Quizá siempre fueron personas trastornadas, o quizá algo los hizo cambiar de repente. Aunque el Interpol emitió comunicados para la detención de los líderes de la secta, aún no se sabe nada de ellos. No se sabe si murieron en aquel incendio, o bien si viven escondidos por algún lugar, y los familiares de los creyentes que murieron en aquella masacre jamás obtuvieron respuestas. Lo curioso de este caso es que no es una leyenda urbana, no es una historia de terror que se inventó alguien. Este es un caso real, un caso que nadie se esperaba que ocurriera. Verás, existen muchas sectas y religiones alrededor del mundo, y no muchas de estas sectas son sectas violentas. Todo lo contrario, normalmente este tipo de sectas religiosas tienen la intención de buscar la paz, aunque claro, siempre puede existir algún líder religioso trastornado que pueda manipular a otros y los pueda hacer cometer atrocidades. Incluso hay quienes han llegado a asesinar en nombre de su líder religioso, como lo demuestra el caso de la famosa familia Manson, una secta sumamente peligrosa. I'm telling you. I'm not asking you, I'm telling you. You do exactly what I say. Este hombre es Charles Manson, líder de una de las peores sectas que ha dado Estados Unidos. La secta de Charles Manson se hacía llamar La Familia, y bajo sus órdenes, esa secta asesinó a numerosas personas en 2 sangrientas matanzas. Entre todas las víctimas se encontraba la actriz Sharon Tate, quien estaba embarazada, pero esto no le importó a la familia Manson, y el 9 de agosto de 1969, varios discípulos de Charles Manson irrumpieron en la casa de Sharon Tate y la asesinaron salvajemente, y también asesinaron a otras 4 personas que se encontraban en la zona. Aunque esta masacre fue brutal, no parecía suficiente para la secta de la familia Manson, ya que al día siguiente, miembros de la secta también asesinaron a Leno y Rosemary LaBianca, quienes pasaban un rato agradable en su casa, cuando miembros de la familia Manson acabaron con su vida. Lo curioso es que Charles Manson no cometió materialmente ninguno de los crímenes, sino que su capacidad de manipulación y control sobre las demás personas fueron suficientes para hacer que miembros de su secta cometieran los asesinatos. Y como él, existen muchas personas alrededor del mundo que manipulan a otras, dicen ser enviados de Dios, cuando en realidad son lo que algunos llamarían falsos profetas, cuya única intención es hacer daño a los demás y perseguir sus intereses personales. Aunque no necesariamente una secta religiosa tiene que centrarse en un Dios amoroso y bondadoso. De hecho, existen sectas cuyo propósito es pedir fama, éxito, dinero, etcétera, etcétera, a cambio de sacrificios. Y estos sacrificios pueden ser sacrificios animales, o en los casos más perturbadores, los sacrificios pueden ser sacrificios humanos. Y si no me crees, permíteme darte un ejemplo. En México, la familia Meraz asesinó a sus propios familiares para ofrendarlos a la Santa Muerte. La familia fue detenida después de admitir que en los últimos 2 años le quitaron la vida a 3 personas durante rituales satánicos a la Santa Muerte, rituales en los que pedían protección, salud y dinero. De hecho, el último sacrificio humano que hicieron fue el de un niño de 10 años. ¿Qué hicieron? Pues mataron un chamaquito y una señora, y 2 chamaquitos y una señora. Sí, ¿cómo se llama su mamá? Silvia Meraz Moreno. ¿Ella les dijo que le iban a matar? No, o sea, no me he dicho, pero me di cuenta ya con el último chamaquito que mataron. Sí. Mi ¿Quién lo mataba directamente? O sea, mi mamá mandaba a matar eso, según eso, todo eso. Pues no sé, por la muerte esa que, según, por la que le pedía la muerte, todo eso. ¿Pero quién los mataba directamente?
Pues ella y mi hermana y mi hermana menor, la más chiquita, también mató uno, dice. Pues según la muerte le pedía que en el bush lo mataran, que en el bush la degollaran. ¿Y cómo elegían a la víctima? A la víctima, la Cotile. Y al otro el chamaquito es el hijo de él, del muchacho que está aquí, el matado Tete. Y luego ya el Jesucito, que fue como lo quería mucho como sobrino, me lo broncaron a mí también, pero yo no tuve que ver nada en esa bronca. ¿Quién hablaba con la Santa Muerte? Mi mamá y mis hermanos. De los niños sí es cierto, en uno nomás le ayudé a ella. ¿De qué forma? ¿Qué es lo que hacía? Y además no. ¿Qué es lo que hacías? Platícanos. No. No, pues ahí ese sí porque lo llamaron y a ella sí le ayudé yo. Era cosa que nos pusimos de acuerdo todas. ¿Pero para qué? No, pensaba cuando- no. Todos los detenidos señalaron a Silvia Meraz, de 44 años, como autora intelectual de los asesinatos. Ella fue acusada de convencer al resto para degollar a las víctimas y ofrecer la sangre a la Santa Muerte. Su propia familia la acusa de sacrificar a su amiga Clotilde, luego a su hijastro Martín Ríos, de 10 años, y finalmente a su propio nieto, Jesús Octavio, también de 10 años. Estos rituales perversos llenos de sangre ocurrieron en el interior de su casa, mientras los demás miembros de la familia le rezaban a la imagen de la Santa Muerte. Este caso no solo es aterrador porque ocurrieron sacrificios humanos, lo que lo hace sumamente espantoso es que fue la familia quien sacrificó a miembros de su propia familia para entregarlos a la Santa Muerte. Sin embargo, fue la desaparición de los mismos familiares lo que alertó a las autoridades, ya que la desaparición de estas personas no tenía nada que ver con la violencia en México, no tenía nada que ver con los ajustes de cuentas, ni con la guerra entre cárteles mexicanos, por lo que la policía abrió una investigación que terminó cuando encontraron los cadáveres en un terreno baldío. La señora Meraz estaba convencida de que ofrecer sacrificios humanos a la Santa Muerte le traería beneficios tanto en lo económico como en salud y le daría protección a la familia. Por eso convenció al resto de la familia de cometer los asesinatos. Sin embargo, lo único que hicieron fue quitarle la vida a miembros de su propia familia y ganarse una condena. Algo similar ocurrió en otra región de México, donde Carmen Ríos García, una mujer de 23 años, le sacó los ojos a su propio hijo en un ritual de santería. Carmen Ríos García, ¿Qué relación tienes con el menor lesionado? mi hijo, ¿Cómo se llama tu hijo? Fernando Caleb Alvarado Ríos, ¿Qué edad tiene? 5 años, ¿Quién le sacó los ojos a tu menor hijo? entre mi hermana Lisbeth y yo, ¿En dónde ocurrieron estos hechos? en la cocina de la casa de mi niña. Los vecinos llamaron a la policía porque llevaban días escuchando alabanzas y peticiones en las que se escuchaban los nombres de Cristo y Satanás, y también escucharon a un hombre rogar para que le regresaran a sus hijos mientras pedía a gritos una ambulancia. Cuando llegó la policía, encontraron a Carmen Ríos en una crisis nerviosa, abrazando con fuerza a su hijo. Sin embargo, la policía pronto se enteraría del horror que había ocurrido. Cuando la mujer soltó a su hijo, los policías comprobaron la horrorosa escena que los dejaría traumados de por vida, pues el niño no tenía ojos. Carmen Ríos, que dirigía el rito satánico, solicitó a los presentes que cerraran los ojos y como el pequeño se negó a hacerlo, su madre ordenó que le arrancaran los ojos. Acto seguido, la tía del menor lo tomó con fuerza y su propia madre lo cegó con sus propias manos. Mira, muchas sectas alrededor del mundo cometen crímenes todos los días y es muy difícil evitar este tipo de rituales, ya que como evidentemente son ilegales, se celebran en secreto. De hecho, existen muchas sectas alrededor del mundo, solo que no nos damos cuenta de esto hasta que en los rituales de estas sectas se cometen crímenes violentos. No olvides que todos los casos que viste anteriormente son casos reales que demuestran que incluso los líderes religiosos más famosos pueden engañar a miles diciendo que son la voz de Dios. Saludos para Dicker Torres, Per García, Fran Martínez, Joel González y su esposa Oxiris, Denis, Andrés Francisco, Majo Álvarez, Car, Jesús CG, Gianfranco, Eli Jiménez, Carmen García, Quintín Luna. Y recuerda, si quieres que te mandemos un saludo, solamente deja un comentario con la palabra saludos o mándame un saludo. Mandamos saludos con mucho gusto, pero no te desanimes si en la primera no sale tu saludo. Desafortunadamente, no podemos poner todos los saludos que nos solicitan.
En fin, eso fue todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video, camaradas. Tengan mucho cuidado. Hasta pronto.